noches compañeros. Vamos a dar inicio a la conferencia del curso. El tema que se impartirá pues, es simulación de sistemas de intercambio de divisas, impartido por Christopher William Borrayo. Él fue auxiliar de modelación y simulación, entonces él ya tiene experiencia con este tema, entonces vamos a darle la palabra para que empiece la plática y te dejo el escenario. Sí. Antes que nada, les voy a hablar sobre los datos que vamos a cargar. En primer lugar, vamos a cargar, como les dije, una tabla de Excel en las cuales tenemos los siguientes encabezados. Los días de llegada de intercambio, los cuales irán desde el 1 al 10. La hora de llegada al intercambio, la cual irá desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, suponiendo de que esos son los horarios que se habilita directamente el intercambio de divisa. El número de clientes, suponiendo también de que hay un cliente establecido con un ID específico para él. Por ejemplo, yo soy el cliente número 5, mi compañero es el cliente con la identificación número 24, no sé, Walter es el cliente con la identificación número 57. Ya no estamos hablando de la cantidad de clientes que están llegando, sino el ID que ya está establecido para nosotros en el banco, por así decirlo, ya que nosotros realizamos muchos intercambios de divisa constantemente, ya sea porque somos una empresa, porque somos otro banco, porque somos personas que se encargan o que viven mayormente en este área, ya sea siendo brokers o directamente por ser inversores. También el tipo de divisa que estamos viendo o el tipo de moneda de entrada, la cantidad la cual estamos nosotros brindando, el tipo de divisa que vamos a obtener. Por ejemplo, si queremos obtener $1.000.000 y pasarlos directamente a 1.000.000 de libras esterlinas, aquí lo vamos a ver también. Y por último, el fee o directamente la tarifa que se lleva el banco, en este caso el Banco de Simio. Esta tabla de Excel la pueden ver aquí directamente, se las voy a pasar a su auxiliar Walter después al final, incluyendo esta presentación y el modelo para que puedan verlo. Más que nada, esto se basa en la competencia que tuvo Simio el año pasado y es un modelo más que nada simplificado de esta competencia. ¿Sí? Muy bien, ya que tenemos esto, les voy a presentar entonces la tabla ya directamente. ¿Estamos? Como ven, esta es la tabla de datos crudos que se tienen. No tienen mayor ciencia. Y estamos hablando de aproximadamente unos 84,000 datos. ¿Sí? Como les digo, van directamente esto hasta el número 10, esto hasta las 5 de la tarde. Aquí tenemos los IDs, las monedas, la cantidad de dinero que se está vendiendo, por así decirlo, o intercambiando por tal divisa y cuánto es por lo que se intercambió. ¿Sí? Los datos así directamente a nosotros nos pueden generar un tipo de problemas. ¿Por qué? En primer lugar, porque Simio no detecta este tipo de caracteres al momento que nosotros vamos a cargar los datos. Así que nosotros tenemos que cambiar este tipo de encabezados. Otra cosa que nos puede causar problemas es la hora. Al momento que nosotros tengamos la hora, Simio la va a tomar directamente como la hora inicial del sistema que ellos tienen, el cual es aproximadamente en 1989, creo yo, 1987. Así que vamos a tener datos desde 1987 a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, así sucesivamente, y nosotros no queremos eso. Así que lo que vamos a hacer es transformar estos datos para simular que estamos en el día de hoy, empezando el día de hoy, por así decirlo, y algo así nos quedaría. Tendríamos entonces esta nueva columna, la cual va con los datos desde el día de hoy a las 8 de la mañana, a las 8 con 14 segundos, con 31 segundos, con 1 minuto 20 segundos y así sucesivamente, hasta que llegamos directamente a un nuevo día y ya lo toma como el 17, como el 18, como el 19, datos siempre basados en esta columna que nos estaba indicando al inicio, que son los días que se toman desde que se inició los intercambios. ¿Sí? Eso es lo único que hay que cambiar y por supuesto esta última columna, que es la tarifa del banco, la cual en el modelo original pues poseía también algunos caracteres que no los va a reconocer Simio, que es este directamente. Solo eso hay que corregir en este caso. Vamos a empezar entonces. Ya saben, si tienen alguna duda o comentario, por favor me interrumpen. Yo con gusto les puedo ayudar aquí en ese caso. Y vamos a hacer el proyecto desde cero para que puedan ver cómo se puede hacer esto, ya sea para algún proyecto que ustedes necesiten cargar directamente este tipo de datos o tener algún tipo de conexiones como las que vamos a tener ahora. Para cargar todo esto, nosotros lo primero que vamos a hacer es generar una tabla.
Esta tabla la vamos a llamar como nosotros queramos, por ejemplo, tabla Excel o datos, podemos decirle mejor. Datos, aquí está. Con estos datos lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar es comenzar a crear los encabezados. Cada encabezado que nosotros tengamos, vamos a ponerlo, o cada encabezado que nosotros queramos que Simio automáticamente obtenga, los tenemos que colocar aquí. En este caso tenemos un encabezado que es de formato de datetime. También tenemos los encabezados que son de formato entero, string. Este sería un formato de tipo real. Este también sería formato de tipo string. Y tenemos otros dos que son de tipo real y otros de tipo real también. Así que los vamos a colocar. Simplemente es uno entero. Otro formato que es de tipo string. Tenemos aquí también otro que es real, string, real y real. Aquí tenemos. Ahora, para cargar los datos directamente en Excel, lo que nosotros tenemos que hacer es copiar el encabezado tal y como lo tenemos aquí y simplemente pegarlo de esta forma. Aquí lo pondríamos. Recuerden que tenemos dos tipos de formas de poner encabezados. Bueno, un tipo de forma de poner encabezado y otro tipo para poder identificarlo dentro de Simio. Aquí en la parte de arriba no importan los caracteres que nosotros pongamos en el display name, pueden ser espacios, pueden ser corchetes, pueden ser comillas. Donde sí importa el identificador es en este espacio de general, donde nosotros vamos a tener que quitarle cada uno de los espacios para poder generar un nuevo identificador. Aquí tenemos. ¿Listo? ¿Estamos? Vamos entonces con el siguiente, que sería el número de clientes. Aquí estamos. Clientes. Están. Este date time no me lo generó bien. Ah, lo siento. Estamos. Este lo vamos a cambiar el nombre para mientras. Estamos. Siempre, por favor, estarse atentos de que el nombre que le van a poner aquí sí sea exactamente el que ustedes tienen en la tabla de Excel, o de lo contrario sí puede generarle algunos errores, o simplemente no les va a cargar el dato que ustedes quieran. Estamos, y el último dato. Listo. Con estos datos ya cargados, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es ya comenzar a cargar la hoja de Excelito. Vamos a ponerlo aquí. Para esto vamos a guardar en primer lugar nuestro proyecto. Lo vamos a guardar aquí dentro de esta carpeta llamada Simio. Vamos a poner aquí como modelo ejemplo. ¿Listo? ¿Por qué lo estoy guardando dentro de esa carpeta? Bueno, sencillo, porque dentro de esta carpeta lo que yo tengo ya son directamente el Excel original, que ustedes habían visto anteriormente, y el Excel corregido ya con los encabezados sin los caracteres que no reconoce Simio. Entonces, para poder cargar directamente este tipo de contenido, nosotros nos vamos aquí en la pestaña Content, vamos a crear un nuevo binding que sea de tipo Excel. En este directamente solo escogemos el nombre, que es ya el que tenemos en nuestra carpeta compartida. En la carpeta donde estamos guardando, perdón, los datos. Si nosotros no tenemos aquí directamente el Excel, podemos ya buscarlo también con medio de estos tres puntos y también nos va a aparecer aquí cualquier Excel que nosotros tengamos. En este nombre yo lo voy a dejar aquí exactamente como está. Ustedes pueden cambiarlo si ya tienen algún tipo de registro que quieran llevar, por ejemplo, varios datos de Excel que estén cargando ustedes. Aquí en Data Connectors podemos darnos cuenta cuáles son los datos que tenemos importados, es decir, cuáles son los Exceles que hemos cargado, junto con las columnas, que también sean, que vamos a nosotros a pasar directamente los datos. No me acuerdo cómo se llama la palabra, perdón. Muy bien. Ahora que ya tenemos esto, vamos a regresar aquí a nuestra tabla. Y en esta parte vamos a seleccionar la hoja que nosotros vamos a trabajar. Vamos a esperar que cargue un poco y aquí tenemos. Estas son las hojas que nosotros tenemos directamente en el Excel. Si nos regresamos aquí, podrán darse cuenta de que esta es el nombre de la hoja que se tiene.
Si tuviéramos más hojas, también podemos aquí definir cuál hoja queremos nosotros utilizar. Vamos entonces, ya que tenemos esta hoja que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es cargar los datos. Esto lo vamos a hacer por medio de este botoncito que es para importar los datos de la tabla actual, en la tabla actual que tenemos. Dámosle un clic y simplemente se comienzan a importar cada uno de los datos que se tienen. Con esto ya estaríamos directamente. Tenemos aquí las fechas cargadas, el número de clientes, el tipo de intercambio al inicio, la cantidad, el tipo de intercambio hacia dónde vamos, la cantidad generada y por último, la tarifa de simio. Ahora que tenemos esto, podemos empezar a simular. Mi recomendación personal es generar directamente unos 3 source por cada uno de las monedas que tenemos en este caso. Si se pueden dar cuenta, si nos vamos aquí al Excelito, se pueden dar cuenta que nosotros tenemos 3 tipos de monedas, las cuales son el dólar, la libra esterlina y el yen japonés. No tenemos ninguna otra, por lo tanto solo vamos a hacer con 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera, al momento de que nosotros vamos a generar algunos metadatas, por así decirlo, o directamente variables que queremos nosotros tener, va a ser mucho más fácil obtener acceso a esa información utilizando estos 3 sources que directamente hacerlo por medio de pues variables como les estaba indicando, ya que al hacerlo por variables vamos a tener que utilizar muchos procesos o directamente muchos triggers y pues honestamente es una tarea un poco engorrosa, así que no se lo recomiendo. Vamos a tener también un servidor, vamos a tener también un basic node de este lado y les voy a explicar más adelante para qué nos va a servir este basic node. Por último, un basic node aquí atrás y 3 salidas, las cuales cada una también va a representar la moneda a la cual nosotros queremos dirigirnos. Aquí y acá. ¿Listo? Bueno, ahora con respecto a las entidades. Normalmente se trabaja con un tipo de entidad, en este caso digamos que esta es la moneda, ¿cierto? Y lo que podríamos hacer, pues en este caso, es generar 3 tipos de símbolos con un color distinto cada uno para representar a la entidad. En este caso podríamos decir, no sé, amarillo que va a ser directamente para el yen, verde que va a ser para el dólar y no sé, para la libra esterlina que sea de color azul. ¿Sí? Con esto ya tendríamos nosotros 3 tipos de entidades, por así decirlo, con cada una con la misma variables y con la misma configuración y podemos hacerlo de una forma más sencilla. Pero así como nosotros hicimos aquí 3 source, mi recomendación también es utilizar 3 tipos de entidades o una entidad para cada tipo de dato que nosotros queramos validar o verificar. Como queremos validar o verificar 3 tipos de moneda, yo prefiero en este caso hacer 3 tipos de entidades, una por cada una. Por ejemplo, tenemos la libra esterlina, tenemos otra que va a ser directamente el dólar, USD, representada por el símbolo 1. Y por último vamos a tener también el yen japonés, que sería el JPY. Estamos con el símbolo 3. ¿Sí? Estas serían las 3 tipos de entidades que nosotros tendríamos. Yo voy a dejar directamente cada uno de los colores así, ya van a ver por qué después. ¿Sí? Muy bien. Vamos a especificar aquí cada uno cuál es la salida de estas monedas. Por ejemplo, aquí vamos a poner moneda guión bajo libra esterlina. Aquí podemos también hacer lo mismo, moneda guión bajo dólar. Y por último aquí tendríamos la moneda yen japonés. Listo. Vamos a especificar también a cada una qué tipo de entidad va a tener. En este caso, para la libra esterlina sería la libra esterlina, para la moneda sería también la moneda, ¿verdad? Para el dólar sería el dólar. Y por último, para el yen japonés también sería el yen japonés. Vamos a poner acá yen japonés. Muy bien. Cada uno de estos va a estar conectado directamente con el Basic Node. En este caso lo voy a utilizar por medio de un path para que se pueda visualizar cada una de estas salidas principalmente, porque suponiendo de que en un sistema de intercambio esto es totalmente automático y no va a depender directamente de un tiempo limitado para poder llegar aquí, bueno, tal vez pueda depender, pero no de un camino físico como lo tenemos aquí. Esto simplemente es por pura demostración lo que vamos a tener acá. Lo mismo para aquí, para este path lo vamos a tener. Y las salidas de igual forma. Lo vamos a tener acá. Basic Node. Vamos a tener aquí los 3 tipos de salida. Está para acá, está para acá y está para acá. Cada una también con su salida para cada uno de nuestros datos, pero esto lo podemos hacer después. ¿Sí? Esto no es tan apremiante en este momento. Muy bien. Vemos, no hay dudas, ok. Pensé que había dudas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros definir cuándo se va a salir directamente los datos y al momento
del día, la hora, también de color, por así decirlo, porque en este momento si yo corro este programa se darán cuenta de que lo que nosotros vamos a tener, permítame que se trabó, es todas directamente con un solo color y que solamente se están yendo para un lado. No es la simulación que nosotros esperaríamos. Así que lo que nosotros vamos a hacer es, en primer lugar, definir que en este caso vamos a sacar aquí todos los datos que habíamos visto dependiendo de esta tabla. Es decir, si es a las 8 en punto con 4 minutos, queremos de que saque dólar. Si es a las 8 con 40, no sé, con 56 segundos, queremos de que saque yen japonés y siempre de este tipo de servidores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ir aquí en primer lugar en el modo de arriba, ya no va a ser por un tiempo, ahora vamos a utilizar las tablas. En esta tabla nosotros vamos a buscar aquí entonces la tabla y la columna que va a definir la hora a la cual van a comenzar a sacar los datos. En este caso tenemos aquí el datetime, la cual van a comenzar a salir los datos. Y por último aquí tenemos las entidades que van a salir. En este caso podemos dejarla con 1. Pero al momento de hacer eso, lo que nosotros tenemos es de que, miremos, pongamos aquí que sea para el día de hoy, porque si no, no va a salir nada. Bien, ok, que sea desde las 8 de la mañana. Bien, y que termine exactamente el 20. A ver, para que sean 10 días exactos, el 27. Bien, listo. Si lo tenemos de esta forma, nuestro programa lo que va a hacer es sacar aquí en esta parte cada uno de los datos, desde las 8 de la mañana, por supuesto, siempre que coincida con la hora. Eso es lo que nosotros queríamos desde un inicio, si se dan cuenta. Pero seguimos con el problema de que nosotros queremos de que aquí solamente salgan las libras esterlinas, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a definirle aquí al programa. Bueno, primero vamos a poner aquí con 0 esto, para que no saque nada por el momento. Aquí también con 0 para que no saque nada por el momento. Listo. Vamos a definirle esto entonces de que lo que queremos es de que esto se saque con libras esterlinas, como les estaba diciendo. Así que vamos a definirle una cosa antes. Vamos a definir la creación de estas entidades. Al momento que se cree la entidad, yo quiero de que en primer lugar seleccione el color del símbolo. En este caso sería para la libra esterlina el símbolo número 1, ¿cierto? Que es el que ya tenemos, perdón, el símbolo 0. ¿Se dan cuenta? El símbolo 0 de aquí. También lo que quiero es de que se comiencen a agregar variables a estas entidades. Por ejemplo, quiero que se agregue de dónde viene, libra esterlina, hacia dónde va, por ejemplo, dólar, yen japonés, cuánto es lo que trae de dinero, cuánto es lo que se generó de dinero también. Así que para esto vamos a irnos a nuestro model entity y en nuestro model entity vamos a definir estas variables. ¿Sí? Vamos aquí en States y vamos a definir las variables. En este caso, nuestra primera variable sería de dónde vengo, ¿verdad? Que sería el currency in, por ejemplo, currency in. También hacia dónde voy, que sería el currency out. También tenemos directamente la cantidad de dinero que vamos a generar. Bueno, la cantidad de dinero que nosotros tenemos, por así decirlo, que queremos cambiar, que sería el amount in, lo que ingresa al banco, el amount out, que es lo que va a salir de este banco, out, ¿sí? Y estos serían las variables por el momento que nosotros vamos a necesitar. Esto va a afectar directamente a cada uno de los modelos que tengamos, así que no importa directamente pues cuál nosotros vamos a configurar. Ahora, para esto vamos a crear nosotros un nuevo proceso. Vamos a crear aquí este proceso y lo vamos a categorizar como, por ejemplo, una nueva categoría que sea banco. Banco, y aquí le ponemos moneda, ¿sí? Y este proceso lo que vamos a hacer es creación, solicitud, porque es una solicitud de intercambio. En esta solicitud de intercambio, lo que nosotros vamos a necesitar hacer es, en primer lugar, asignar, pues, bueno, nos faltó una variable, si no estoy mal, según la tabla, que es el número de cliente. Vamos a ponerlo también aquí. Vamos a ponerlo aquí con un entero, número de cliente. Client number. ¿Listo? Ahí estamos. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es asignar cada uno de estos valores que tenemos a nuestra variable, ¿verdad? A nuestra entidad. Vamos a empezar siempre aquí con lo de simio, ya saben, simplemente utilizamos el model entity y aquí tenemos cada una de las variables que nosotros tenemos, en este caso el client number. ¿Cómo seleccionamos entonces directamente desde la tabla que tenemos cuál dato vamos a querer que ingrese aquí? Por ejemplo, de cuál fila, porque
Aquí no podemos definir nosotros, por ejemplo, es el sexta entidad, quiero que sea exactamente la sexta fila. Si es la 13ª entidad, quiero que sea entonces la 13ª fila que se seleccione. Bueno, en este caso lo bonito de Simio es que lo hace de forma automática. Nosotros no tenemos que hacer nada en ese estilo. Solamente tenemos que llamar a la tabla, que en este caso se llamaba, a ver, perdón, tengo un Pokémon en la memoria, tabla de datos. Vamos a poner acá, datos, aquí estamos. Punto, y aquí ya podemos seleccionar directamente la columna a la cual queremos hacer referencia. Podemos irnos aquí con el client number. Acá está, client number. Con esto ya tenemos esto asignado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para cada uno de los datos que tenemos. Podemos crear nuevas asignaciones o directamente utilizar esta asignación que ya tenemos en estos argumentos, que Simio también nos provee. Podemos aquí ponerle nuevas variables, la cual por ejemplo puede ser el model entity, amount int, y como siempre simplemente vamos a llamar a la tabla de datos. A la tabla de datos le ponemos solo amount int y ya lo tenemos. Podemos agregar otra aquí directamente para las asignaciones y lo mismo, simplemente podemos el model entity, amount out por ejemplo, y aquí también vamos a buscarlo a la tabla de datos, punto amount out. Vamos a crear las otras dos que nos faltan, que sería el model entity, en este caso sería el currency in, y aquí sería nuestra datos.currencyTypeIn, y por último, el model entity, currencyTypeOut, que sería de esta parte. Perdón, estamos, serían datos.currencyTypeOut. Con esto lo tendríamos. Ahora lo que vamos a definir nosotros será qué color, por así decirlo, va a agarrar directamente nuestra entidad. Vamos a hacer esto por medio de un decide. Este decide es lo que nos va a ayudar a decidir qué tipo de color va a tener, como les estaba yo indicando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacerlo por medio de una condición. ¿Esta condición cuál será? Vamos a irnos a nuestro model entity. Punto. Vamos a obtener el valor que le acabamos de poner, que es el tipo de moneda con el que viene, el cual es currency in. Déjenme ver si currency in es de tipo string. Ahí está, currency in, que es de tipo string. Y estamos, y como es de tipo string, yo puedo directamente venir y con un doble igual decirle a qué quiero que iguale nuestra cantidad. En este caso yo quiero de que iguale un GPB o libras esterlinas, que es el texto al cual se le está asignando. Recuérdense también de que como Simio está basado en C#, nosotros podemos utilizar la sintaxis que utilizaríamos en el lenguaje C# para poder evaluar estas cosas, lo cual también nos va a servir en unos momentos para poder hacer la división de caminos al final. Muy bien. Esto sería nuestra evaluación. Si es verdadero, entonces nosotros lo que queremos es de que el picture del model entity, es decir, la imagen que está mostrando actualmente, pues sea de valor 0, es decir, el valor que nosotros estamos viendo en este momento, este valor. Si es de dólar, queremos de que muestre el 1, y si es del yen japonés, queremos que muestre pues el número 2. Así que vamos a copiar esto nada más. Y ahora en lugar de que evalúe aquí nuestro libra esterlina, vamos a querer que evalúe el dólar, por ejemplo. Si es el texto igual a dólar desde donde viene, entonces que muestre el modelo 1 o la imagen 1 como quieran ver, y si no, que muestre la imagen 2, la que corresponde al yen japonés. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es hacer por medio de un trigger que llame a nuestro proceso que acabamos de crear. Esto lo vamos a hacer después de que se haya creado la entidad. Aquí tenemos ya nuestro proceso y al momento de que se cree va a cambiar de color. Esto lo podemos hacer directamente para cada uno de estos datos, ¿sí? Vamos aquí entonces con Process Triggers, vamos aquí en creación de entidad, que se cree la solicitud, igual aquí con el yen japonés, que después de que se haya creado la entidad, que vaya directamente a ese proceso. También vamos a copiar aquí, pues, esta configuración que tenemos, con la que se cree directamente con las tablas y que después vaya directamente a ver los valores que tenemos en la tabla de datos de hora y fecha, para que sea un poco más preciso esto. Vamos aquí solamente, y ahí lo tendríamos. Bien, 1, aquí cambiamos el 1 solo para volverlo a su estado original, que lo teníamos para pruebas. Listo.
Y ahora, si se darán cuenta, nuestro modelo ya puede funcionar un poco mejor, ya tiene una mayor consistencia. Permítanme. GP, USD, creación solicitud. Ok, perdón. Muy bien. Nos faltó aquí algo. Bueno, si se dan cuenta, si yo lo pongo, lo corro solo así, pues ya se comienzan a ejecutar cada una de mis entidades, ya puede cambiar de color. Ahorita van a ver, por ejemplo, aquí las azules, las amarillas que representan cada uno de estos, pero debido a que ya tengo la misma configuración para cada uno de estos y encima los modelos que tengo para cada una de las monedas es exactamente el mismo, pues se están creando al mismo tiempo. Así que es lo que yo puedo hacer. Lo que puedo hacer yo en este caso es eliminar, por así decirlo, estas entidades que se creen, si no son creadas, pues en esta parte. Sería, por ejemplo, si aquí son creadas los dólares, entonces los voy a eliminar. Si aquí son creados, por ejemplo, los yenes, aquí también los voy a eliminar y pues así, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Aquí. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a utilizar un poco de la sintaxis de simio que los estaba indicando. Este uno, nosotros recuérdense, bueno, si se recuerdan en programación, nosotros sabemos de que la palabra true, que en este caso también es reconocida como simio, es exactamente igual a 1. Si yo coloco aquí como true, se darán cuenta de que al momento de que ocurre el programa, esto me va a generar una entidad, así mismo como todas las demás. Así de que, ¿qué significa esto? Que yo puedo poner variables booleanas, por así decirlo, en esta parte. De esa forma yo puedo simular si quiero que se llegue a tirar o por así decirlo a generar una entidad o no. Así que vamos a hacer uso de eso, de estas expresiones booleanas que me pueden generar 1 o 0. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a utilizar otra vez lo de la tabla de datos. Vamos a utilizar datos, punto. Podemos generar aquí también, perdón, obtener aquí el currency in, que sería este, y verificar si este, por ejemplo, es igual a las libras esterlinas o no. Perdón. Aquí datos.currency type in igual a libras esterlinas. Como les dije, simplemente podemos hacer uso de esto que tiene simio, que nos puede ayudar bastante. Y son expresiones directamente booleanas. Si es verdadero, entonces pues se va a quedar como un 1 y si es falso se va a quedar como un 0. Vamos a poner esto para cada uno. Y por último con el yen japonés, lo mismo. Solamente cambiamos aquí las libras esterlinas por el yen japonés. Listo. Corremos nuestro programa. Y ahí lo tenemos. Ahora solamente nuestro source encargado de la moneda de dólares está generando dólares, la moneda de yen japonés está generando yenes y la moneda directamente de libras esterlinas está generando libras esterlinas. Eso es lo que queríamos originalmente. Ahora que ya tenemos esto, nos va a tocar aquí modificar el servidor. En primer lugar, vamos a suponer de que los servidores tienen una capacidad infinita, es decir, no tienen una cola de espera, directamente la solicitud que llegue la comienza a procesar, así que aquí podemos poner infinito para que no tenga cola de espera y de esa forma cada cosa que llegue aquí se comienza a procesar. Esto es, por supuesto, simulando directamente un sistema en el cual, como les digo, es casi perfecto, por así decirlo. Pero si se darán cuenta, al momento que ustedes hacen alguna transacción, se tarda cierto tiempo. En este caso, nosotros vamos a suponer de que el tiempo depende directamente de dos cosas. Una, pues, los segundos que se procesa la cantidad de datos, la verificación de datos, la desencriptación de datos y todo eso, que digamos que es aproximadamente un segundo. Vamos a utilizar una distribución uniforme, por ejemplo, de un segundo. Y de máximo vamos a tener 5 segundos, suponiendo eso. Le cambiamos aquí el tipo de dato y aquí tenemos. ¿Sí? Ahora, ejecutando este código, perdón, esta simulación, ya podemos tener un poco más rápido esto, pero no se acerca a la realidad. Como ustedes saben, en la realidad nosotros lo que tenemos es, pues, que al momento que uno está haciendo muchas solicitudes a algún lugar, estas solicitudes se procesan de una forma mucho más lenta. ¿Sí? Es literalmente como en lo que se basan los ataques de DOS. Así que para simular también esto de la cantidad de datos que se están procesando, nosotros aumentemos, mejor dicho, el tiempo de procesamiento, vamos a utilizar algo que se llama el processing, ¿sí? Este processing lo vamos a utilizar contando la cantidad de datos que nosotros tenemos o la cantidad de entidades que se tienen aquí. Si se tienen más entidades, se va entonces a tardar un poco más. Si se tienen menos entidades, se va a tardar un poco menos. Bueno, para esto vamos a detener esto un momento. Y estamos.
¿Cómo podemos acceder a estas funciones? Bueno, vamos a acceder por medio del servidor 1. En primer lugar le vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, lo vamos a poner a, no sé, conversor 1. ¿Sí? Ahora le cambiamos, ya que le cambiamos el nombre, podemos acceder a él como conversor 1. Punto. Ahora entramos al procesamiento. Punto. Vamos a ver la cantidad de datos que tiene o el contenido. Content. Punto, y vamos a ver el número esperando. Aquí estamos solamente ingresando directamente a esta barrita que se tiene y contando la cantidad de datos que se están manejando. Waiting. Y vamos a suponer de que esto se va a tardar 1.5 segundos más de lo habitual. ¿Sí? Siempre suponiendo de que tenemos aquí, no sé, 5 segundos más. Pongamos 4, bueno, 5 segundos aquí. ¿Sí? Por 1.5, esto que los digo, esto ya son datos inventados, esto ya directamente se tendría que ver con datos de la base de datos, por así decirlo, para ver cuándo se está tardando aquí en estas respuestas. Vamos a copiar solamente este dato. Van a ver por qué. Muy bien. Ahora que ya tenemos esto, lo que nosotros vamos a hacer solamente para mostrar que, pues sí, se está ejecutando esta cantidad tal y como nosotros queremos, podemos irnos directamente a este numerito, ¿sí? A este numerito, ¿verdad? A este servidor. Nos vamos aquí en Attach and Animations, vamos a crear un status label atachado a este conversor y directamente vamos a pegar aquí nuestra función, la cual ahora sería solo processing, porque ya estamos directamente en este conversor, tenemos acceso a todas las funciones que tiene este conversor, punto contents, punto number waiting. Y estamos. Y con esto ya podríamos ver nosotros pues el número que está esperando directamente aquí. Ejecutamos esto. Vamos a ir un poco más rápido. Como se darán cuenta, esto va cambiando dependiendo de la cantidad de datos que tenemos y mientras más datos se tengan aquí, más se va a tardar en su procesamiento. Pues para tener una simulación un poco más apegada a la realidad. Ahora lo que nosotros queremos hacer es esa conversión exacta que se estaba haciendo supuestamente aquí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a otra vez utilizar un process en el cual lo que va a hacer es cambiar el color de esto, ¿sí? Va a cambiar este color al que nosotros queremos, por ejemplo, de dólar, queremos que pase de color verde de dólar al color azul de libra esterlina, o color verde de dólar al color amarillo que corresponde al yen japonés. Vamos a crear entonces un proceso, podemos hacerlo directamente aquí, o, perdón, vamos aquí, o podemos hacerlo pues directamente acá con crear un nuevo proceso. Vamos a hacerlo pues al momento de que se estén procesando los datos que aquí se tienen. Vamos aquí. Vamos a decirle de que esté en la misma categoría anteriormente, banco moneda. Ahora esto se va a llamar convertir. ¿Sí? Y vamos a ver cómo podemos hacer todo esto del proceso de conversión. Bien. En primer lugar, siempre tenemos que decidir si la moneda a la cual queremos ver es, por ejemplo, libra esterlina, dólar o yen. Así que para eso vamos a copiar esto que tenemos aquí, esta misma estructura, solo con control C y control V lo podemos hacer. Igual que la asignación, control C, control V y control V. Lo único que va a cambiar ahora es la variable a la cual nosotros vamos a hacer referencia. Ya no va a ser la variable de in, ahora va a ser la variable de out. Lo mismo colocamos aquí, la variable de out. Currency out. Listo. Con esto, cualquier cosa que entra aquí se va a convertir a otro lado. Vamos aquí a ver. Vamos a poner incluso un poco más lento para que se pueda apreciar mejor. Aquí con 0.5. Y tenemos, entra uno verde, se convierte en uno azul, estos dos se convierten en amarillos. Y ahí vamos poco a poco viendo que esto funciona. Ahora el problema es este. Se están yendo para cualquier lado. Yo, por ejemplo, quiero de que aquí se vayan solamente las libras esterlinas, aquí se vayan solamente los dólares y aquí se vayan solamente los yen japonés. Para eso vamos a empezar directamente a cambiar el nombre de cada uno de los sinks que tenemos. Este sería salida dólar, por ejemplo, USD. Aquí podemos poner también salida, perdón, aquí sería salida libra esterlina, salida dólar y salida yen japonés. Salida yen japonés. Listo, ahí lo tenemos. Ahora que tenemos esto, lo que nosotros podemos hacer, pues, es utilizar nuevamente las funciones que yo tengo aquí, que les decía yo de que sí me nos permite, pues, utilizar funciones booleanas. ¿Para qué? Si ustedes, pues, ya saben, o la mayoría, los que no saben, sí lo que nos permite hacer para hacer un transfer node, que es simplemente un nodo que puede transferirnos a distintos caminos, nos permite hacerlo por camino más corto o directamente por peso, es decir, por probabilidad.
Si lo vamos por probabilidad, por defecto cada uno de estos tiene una probabilidad de 1. Esto no significa que cada uno tenga el 100% de probabilidad de que se vaya, no, sino de que Simio lo que hace es venir aquí al transfer node, ver cuánta probabilidad tiene cada uno de estos, es decir, este tiene 1, este tiene 1, este tiene 1, la suma, y después a partir de esta probabilidad acumulada, lo que va a hacer Simio es directamente dividir 1 dentro de 3, en este caso, que es la sumatoria de cada una de estas probabilidades. Este sería 1 dentro de 3 también, y este sería 1 dentro de 3. Así que no importa directamente cuánto de probabilidad tengamos, porque Simio al final va a obtener su probabilidad acumulada. Ahora, si nosotros tenemos una probabilidad de 0 aquí, significa de que este camino nunca se va a tomar. Si tenemos una probabilidad de 1, significa que este camino se va a tomar 100% de las veces, siempre y cuando estas dos tengan 0 también. Entonces, si juntamos eso de que nosotros podemos tener aquí 100% y en los demás 0, junto con esto de que Simio permite a nosotros poner expresiones booleanas en variables que requieren cantidad, podemos entonces hacer una expresión booleana, tipo, bueno, si está aquí directamente el model entity, al momento que el model entity pase, podemos evaluar, bueno, tú eres el model entity que ahora equivale a la libra esterlina, ¿verdad? Si equivales a la libra esterlina, entonces vamos a hacer de que este sea verdadero. Si equivale al dólar, como esta es libra esterlina, este será falso. Y si equivale a la libra esterlina aquí, como este camino simplemente está igualando al yen japonés, entonces va a ser falso de igual forma. O sea que tendríamos 0, 0 y 1. Para esto, entonces, simplemente vamos a tener el dato del model entity, punto, y vamos a tener el currency out que se tiene. Lo vamos a igualar a, en este caso, la libra esterlina. Vamos a copiar todo esto. Listo. Y lo mismo lo vamos a hacer aquí, solo que ahora ya no sería para la libra esterlina, sería para el dólar. Y aquí sería también para el yen japonés. Voy a colocar aquí yen japonés. Con esto nosotros ya tenemos entonces nuestras selecciones y ya se puede ver un poco mejor nuestra simulación. Vamos a aumentarle un poco aquí también el tiempo de simulación para que puedan verlo mejor. 1. Ahí tenemos. Todos los amarillos se van hacia abajo, todos los verdes se van aquí al dólar y todos los azules se van hacia aquí arriba, que corresponden a las libras esterlinas, que es exactamente lo que yo quiero. ¿Sí? No hay ningún fallo en ese sentido. Bien, ya que tenemos esto ahora, pues ya podemos empezar con otras partes de la simulación, como por ejemplo podemos empezar a graficar, que es lo que más nos interesa en este caso. Estas gráficas nosotros las podemos hacer de la siguiente forma. Podemos venir directamente con esta gráfica, vamos a ponernos aquí con Animation, vamos a hacer una gráfica de puntos, por así decirlo, o viendo el tiempo de que es un poco premiante, pues si quieren vamos a hacerlo, les muestro aquí unas gráficas que yo ya tengo preparadas, ¿sí? Voy a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá, viendo que ya es un poco corto el tiempo. Muy bien. Teniendo este tipo de simulación, yo puedo generar distintos tipos de gráfica que me pueden servir. En este caso tengo esta gráfica que directamente me dice cuántas monedas se han comprado versus cuántas monedas se han vendido de los dólares. Es decir, cuántos dólares han salido aquí, cuántos dólares han entrado aquí. También tenemos, pues, otro tipo de gráficas, como por ejemplo la tasa de intercambio que tiene el dólar respecto al yen japonés, la tasa de intercambio que tiene el dólar respecto a la libra esterlina, que también podemos ver eso. Si a alguien le interesa cómo se puede hacer esa tasa de intercambio, pues no es tan difícil la ecuación, simplemente es dividir pues la cantidad que se tiene de entrada partido de la cantidad de salida para la libra esterlina en este caso. Si quieren podemos verlo aquí en las definiciones que tenemos para esta variable que es dólar a libra esterlina. Simplemente tenemos que dividir eso. Perdón, se trabó la computadora. Estamos. Como les digo, simplemente es una división de la cantidad de entrada partido de la cantidad de salida. Y esto lo tengo para cada una de las conversiones, el yen japonés a la libra esterlina, el yen japonés al dólar, o inclusive el dólar al yen japonés, para cada uno de los lados. Y por último, también podemos tener la cantidad de solicitudes y también el promedio de solicitudes que se están haciendo en tiempo dado. Esta es la principal razón por la cual yo puse, pues, directamente solamente con 3 entradas, en lugar de hacer una entrada y una sola entidad. Tengo 3 entradas y 3 entidades. ¿Por qué? Porque así yo me estoy evitando la tarea de tener que hacer
toda esta parte, la cual es asignar variables, venir con una variable, hacer una sumatoria para la cantidad cuando se cree, decir, bueno, si esta se creó, por ejemplo, el dólar, entonces yo tengo una variable llamada cantidad de dólares generados y le doy cantidad de dólares más uno cada vez que se esté generando un dólar, así como si estuvieran haciendo ustedes un código. En lugar de hacer eso, yo puedo venir directamente a acceder directamente a mi source del dólar y decirle, bueno, mi source, puedo yo venir y decirle, vamos a ver acá, creo que aquí lo tengo. Tenemos, creo que es aquí. Aquí tenemos a mi source, yo le puedo decir, mira, solamente decime la cantidad que han salido de tu buffer, es decir, de tu cola de salida, y eso es exactamente la cantidad de dólares que se han generado. También puedo decirle al out, al sync, la cantidad de dólares que ha recibido, y eso lo puedo yo interpretar como la cantidad de dólares que se han vendido también de ese tipo de moneda. También si yo tengo estas tres entidades, lo que yo puedo hacer en lugar de tener más variables y hacerlo con más procesos, puedo venir y decir, mira, ¿cuántos dólares han solicitado en este caso? Puedo decir, bueno, vamos a ver, en este caso podemos decir que actualmente en el sistema se están procesando 8 dólares, 9 dólares por medio de esto. Vamos a ver la cantidad de la entidad dólar que hay en un momento preciso, e inclusive puedo ver el promedio general de esta cantidad de dólar, que ya me permite Simio también por medio de la opción de Population, cantidad en el sistema y promedio. Así que yo no tengo que estar generando o haciendo ecuaciones innecesarias por Simio. Ya puedo utilizar las herramientas que Simio me da. ¿Sí? Vamos a correr este programa y vamos a ver un poco cómo quedan las gráficas. Aquí estamos. Vamos a correrlo con una velocidad mayor porque si no, no se pueden apreciar bien. Vamos a ponerlo con 300. Estamos. Y se dan cuenta de que Simio comienza a generar estas gráficas poco a poco. Aquí tenemos el rojo representado por la cantidad de solicitudes en el sistema en un momento dado. Esto se va actualizando cada vez que se está generando una entidad. La parte azul me está diciendo el promedio de entidades que hay en el sistema en un momento dado. Lo mismo se está actualizando cada vez que nosotros estemos generando una entidad. Y con esto nosotros podemos darnos cuenta de una cosa. El tipo de cambio casi siempre va a corresponder a la cantidad de entidades en las cuales nosotros estemos generando. Por ejemplo, tenemos aquí un pico al momento de que se hacen ventas con respecto al pico al momento que nosotros tenemos la menor cantidad de dólares. Ya saben, oferta y demanda. Estas gráficas se pueden ver como inversamente proporcionales, si lo quieren ver así, al promedio de dólares que nosotros tenemos actualmente. Empezamos con un pico alto, significa que nosotros tenemos una caída de dólares, y mientras menos dólares hay, significa de que hay una mayor, la tasa de conversión a otra moneda es mucho mayor. ¿Sí? Esto es lo que podemos ver, y aquí podemos ver también que un poco hay una subida. Nosotros también estamos aquí bajando, en este caso para la libra esterlina. Con respecto al yen japonés, podemos decir que mientras más dólares hay una mayor conversión al yen japonés y una menor conversión a la libra esterlina. Podemos sacar conclusiones de ese tipo, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos hacer. Con respecto a la cantidad comprada y vendida, podemos ver también de que se compran más dólares de los que se venden, que es también lo que estamos viendo en la gráfica. Lo mismo aquí, esto es exactamente las mismas dos gráficas, solo que esta es la cantidad vendida, es decir, se han procesado 30 solicitudes de dólares, se han procesado 30 solicitudes de venta de dólares, y se dan cuenta de que son exactamente la misma gráfica. ¿Sí? A pesar de que el monto es totalmente distinto, la gráfica se comporta de forma muy similar. Se pueden sacar diversas conclusiones aquí, ya sea para modelo de datos o para predecir cómo puede ir el mercado, o inclusive para hacer algunas mejoras. Si nosotros adelantamos esto, nos podemos dar cuenta de que Simio nos provee una herramienta llamada Results. En esta herramienta llamada Results, lo que nos va a permitir a nosotros es ver en promedio cuánto se generaron, por ejemplo, de dólares, cuánto tiempo estuvieron en el sistema esperando ser procesados, el tiempo máximo que se estuvo, el tiempo mínimo que se estuvo, y todo esto suponiendo que solamente tenemos un servidor, es decir, una conversión, ¿sí? Esta conversión, como ya saben, depende mucho de la cantidad de datos que hay actualmente aquí esperando a ser convertidos. Mientras más datos se va a tardar más, por lo cual lo que nosotros podemos hacer es utilizar las ventajas de Simio, que es hacer pruebas de mejora sin necesidad de nosotros estar pues haciendo muchos cálculos o tener que ponerlo a prueba en un entorno real, sino que todo puede ser en un entorno simulado. Vamos a ver aquí entonces en Results, como les estaba indicando yo, podemos ver aquí en nuestra entidad de la libra esterlina,
que se tardó aproximadamente en horas, unas 48 horas en ser procesados cada una de estas entidades, con un máximo 79 y un mínimo de 39. Lo mismo para el yen japonés y lo mismo para, pues, la cantidad de dólares. También podemos ver nosotros cada uno de los datos que tenemos, por ejemplo, la cantidad de dólares que se han vendido. Podemos hacerlo con los PAD, por ejemplo. Si vamos aquí y miramos el PAD para los dólares, que se llama PAD 7, nos vamos aquí en PAD 7, podemos ver de que se han procesado en este PAD 14,000 entidades. Si nos vamos aquí también al SYNC correspondiente a los dólares, podemos ver que se han procesado 14,000 entidades también. Lo mismo para los PAD que vienen directamente de los source. Vamos aquí, por ejemplo, el de libras esterlinas, que es el PAD 1. Aquí está, libras esterlinas, que es el PAD 1, debe corresponder directamente a la cantidad de solicitudes que se tienen. Por ejemplo, aquí tenemos para libras esterlinas unas 9,000 que se han generado. Vamos al PAT 1, por ejemplo, tendríamos que esperar también unas 9,000 que se han generado. Lo mismo con el Model Entity, yo puedo esperar unas 9,000 que se han generado directamente aquí. Es decir, nosotros podemos verificar la consistencia de datos con Simio, no solamente teniendo las variables, sino que también teniendo las herramientas que nos provee Simio desde el inicio. Muy bien, ahora, esto es lo importante. Toda esta cosa que yo estoy haciendo en este momento se puede hacer directamente con hojas de Excel y es mucho más rápido y mucho más fácil. Vamos a ver ahora las ventajas de Simio. ¿Sí? Yo puedo crear directamente un nuevo servidor que nos puede ayudar a simular un nodo o un clúster o una API que nosotros tendríamos en el programa de conversión de datos, de solicitudes, mejor dicho, de monedas. Por ejemplo, para procesar libra esterlina con, no sé, dólar o libra esterlina con yen japonés, podemos utilizar otro servidor y estos pueden adoptar distintos tipos de entrada. Si ustedes, pues, no sé, la mayoría supongo de que estudian aquí programación, si es que todos aquí estudian programación, y ya tendrán el concepto de lo que es un middleware y que es simplemente un programa intermediario que vamos a tener antes de las API, el cual nos puede ayudar como firewall o nos puede ayudar a redireccionar algunas solicitudes o verificarlas antes de mandarlas a la API. Pues nosotros podemos hacer lo mismo o directamente como lo que utiliza AWS, que es un Elasticsearch, es decir, un balanceador de carga, también podemos simularlo en este caso. Es decir, Simio no solamente se adecua a simulaciones física, sino que también podemos adecuarlo a simulaciones de programación para evitar hacer esas pruebas y nosotros ya tener estas pruebas aquí con anterioridad. Vamos a hacer esto entonces. Para esto, voy a copiar esto en primer lugar. ¿Sí? Supongamos de que esto tiene un 1 y vamos a poner aquí también un 1. Vamos a poner aquí con un 1. Y vamos a simular de que vamos a agregar un nuevo nodo, un nuevo clúster, una nueva API que va a ser exactamente igual que el anterior, si se dan cuenta. Va a tener exactamente la misma fórmula, que va a depender tanto de la cantidad de datos que se esté procesando como de un tiempo específico. Vamos a hacer esto con uno y uno para simular de que va a ser totalmente equitativo, es decir, va a tener un dato aquí, lo va a mandar ya sea a la derecha o a la izquierda. Sí, va a tener una probabilidad del 50-50 si lo quieren ver así, o una probabilidad o equiprobable, por así decirlo, de escoger estos caminos. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a tener otros tipos de resultados aquí que van a ser más o menos óptimos. ¿Sí? Yo aquí les tengo una tablita de Excel que les, ya con los datos procesados. Si quieren lo dejamos por mientras procesando que miramos la tablita. Aquí estamos. Dejamos aquí procesando esto mientras miramos la tabla. Aquí la tenemos. Esta es la tabla de mejoras. Originalmente nosotros tenemos un tiempo de procesamiento en promedio. Aquí tenemos tiempo de promedio de procesamiento para libras esterlinas de unos 17 segundos. De 17 segundos con 28 milisegundos para el dólar y para el yen japonés unos 17 con 92 milisegundos en promedio. También tenemos el tiempo máximo, que es cuando mayores cantidades de solicitudes se han solicitado, valga la redundancia, en un tiempo, o sea, al mismo tiempo, que ya sabemos nosotros que mientras más solicitudes se procesen al mismo tiempo, más se va a tardar. Y también el mínimo, que el mínimo se va a mantener constante, porque el mínimo es cuando solamente hay una solicitud, por ejemplo, y como no tiene ninguna competencia o la latencia ya es menor, entonces se va a procesar casi siempre en la misma cantidad de tiempo, si se dan cuenta. Ahora que tenemos esto, nosotros hacemos la primera prueba de igualitaria, que es simplemente cuando tenemos una probabilidad del 50-50, por así decirlo, de irse al servidor 1 o irse al servidor 2. Con esto podemos ver una mejora en los tiempos promedio. En este caso tenemos una mejora del 2% para el procesamiento de las libras esterlinas. Tenemos una mejora del 21% en el tiempo máximo para las libras esterlinas y una mejora del 0% para el tiempo mínimo, porque como les dije, el tiempo mínimo ya no va a mejorar en este caso porque se va a mantener constante, que es de 1 a 4 segundos, por así decirlo.
Esto es con la mejora 1, ya saben, igualitaria. Ahora, supongamos que nosotros hicimos un programa en el cual este programa dice, bueno, en lugar de irse igual igual, ya que tengo dos nodos o dos clusters, lo que yo voy a hacer es averiguar cuál nodo tiene una mayor carga de procesamiento. Por ejemplo, el nodo 1 está procesando 9 datos y el nodo 2 está procesando 0 datos. Si fuera una elección equiprobable, yo siempre voy a tener 50-50, pero si fuera una elección directamente basada en la cantidad de datos que se está procesando cada uno de los nodos y elegir cuál tiene una menor cantidad de procesos, entonces voy a hacer eso. Voy a elegir el nodo que tiene una menor cantidad de procesamiento, ya sea porque lo quiero por probabilidad, tipo, mira, la probabilidad de que se vaya al servidor 2 va a depender si este tiene más o menos datos, entonces puedo hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí pueden ver los resultados, por supuesto, para que vean que ya se basan de aquí, 0.46 en promedio para la libra esterlina. Vamos aquí, 0.46 en promedio, bueno, 47 aproximadamente para la libra esterlina. Como se dan cuenta, es casi lo mismo. Bueno, vamos a detenernos aquí esto. Listo. Si yo quiero, por ejemplo, esto por probabilidad, puedo hacerlo perfectamente. ¿Cómo? Puedo decirle por medio de una ecuación que es, bueno, vamos a ver, si quiero por probabilidad de que sea la cantidad de datos que se tienen aquí, partido la sumatoria de estos datos, para obtener, por ejemplo, que este está utilizando, si este tiene, por ejemplo, 9 datos, si este tiene, por ejemplo, un dato, este tendrá entonces un 90% y este tendrá un 10%, ¿verdad? Para poder ser elegido. Como yo quiero lo contrario, entonces lo que yo voy a hacer es restarle 1. Sería 1 menos el 90%, ahora este quedaría con un 10% de ser elegido, y 1 menos el 10% sería un 90%, y ahora este se tendría un 90% de ser elegido, es decir, una probabilidad inversa, por así ver, si lo quieren ver de esa manera. Y todo sería por medio de esta ecuación. Ahorita se la voy a explicar en un momento para que vean cómo cambian un poco los datos. Bueno, aquí tenemos también, solo que ahora este cambiaría un poco para acá. Vamos a ver. Más o menos. Bien, vamos a verlo acá. Lo voy a poner en una hoja de cálculo para explicarles un poco mejor. Bien, como les estaba indicando, por el momento solo nos va a interesar esto, que sería esta parte. Tendríamos para la primera probabilidad solamente 1 menos lo que les estaba indicando, la cantidad de entidades que se tiene en un servidor en un momento dado, dividido pues la sumatoria total. Esto es simplemente estadística, ¿sí? Y esto va a aplicar tanto para el camino 2 como para el camino 1. Pero aquí ocurre un error. Al momento que nosotros estemos realizando una división, pues no podemos tener un 0 abajo. Y desde el inicio del programa nosotros tenemos 0 en cada uno de estos servidores, porque no se está procesando ningún dato. Así que lo que nosotros podemos hacer es venir y agregar un if al inicio, porque como les estaba indicando al inicio de todo esto, Simio está basado en C Sharp, o sea que va a reconocer sintaxis de C Sharp. En este caso, para tener acceso al if, nosotros tenemos que utilizar parte de la librería matemática, mat, y aquí adentro de nosotros pondríamos nuestra expresión booleana. Como les dije, está basado en C Sharp, o sea que utilizamos la misma sintaxis de C Sharp, en este caso para el operador OR, y solo estamos verificando aquí de que ambos sean mayores a ceros. Con esto ya tendríamos entonces nuestra nueva fórmula, por así decirlo, para ver que funcione todo correctamente. Si nos vamos aquí directamente para verlo paso a paso, nos daremos cuenta, vamos a poner esto con un 5, con un 1, estamos, de que casi siempre al que tiene mayor cantidad de datos es al que menos van pues nuestras entidades, y al que está más disponible es al que más van nuestras entidades. Podríamos hacerlo de esta forma, como dije, de una manera probabilística, o directamente, si no queremos utilizar la probabilidad, lo que podemos hacer nosotros es decir, bueno, si el conversor 1 tiene más datos que el conversor 2, mejor que se vaya al conversor 2. O si el conversor 2 tiene más datos que el conversor 1, mejor que se vaya al conversor 1. ¿Cómo podemos hacer eso? De la misma forma, podemos utilizar la librería matif. Vamos a ver acá. Bueno, la librería mat. Y vamos a utilizar directamente la función if de esta librería. Vamos a hacerlo desde cero. Utilizamos mat, utilizamos if. Como se darán cuenta, aquí nos viene directamente la sintaxis que tenemos que utilizar. Como nosotros vamos a utilizar solamente una condición, la cual sería verificar que el conversor 1, sería conversor 1, punto. El processing, que si alguien se lo pregunta, processing se refiere directamente a esta barra de arriba. Processing, punto, contents, que es el contenido, punto, number weighting, ¿sí? Es mayor a conversión 1,
conversión 2, perdón, punto processing, punto contents, punto number waiting. Aquí ya estamos viendo directamente cuál de los dos tiene una mayor cantidad. Si por ejemplo, descubrimos nosotros de que el conversor 1 tiene una mayor cantidad que el conversor 2, entonces no queremos que tome este camino, ¿cierto? Entonces lo colocamos como un 0. Y si nos vemos en la situación en la cual conversor 2 tiene una mayor cantidad, es decir, esta expresión es falsa, entonces queremos que tome este camino. Podemos hacerlo así o directamente con el inverso, que sería con el símbolo de mayor que, y esto ya cambiaría de posición, es decir, si el conversor 1 tiene una menor cantidad de datos, entonces quiero que tome este camino, y si conversor 2 tiene una mayor cantidad de datos, entonces menor cantidad de datos, entonces quiero que tome el otro camino. Como dije, pueden hacerlo de distintas formas, y nos permite hacer varias cosas aquí. No solamente se queden con que necesitamos variables, necesitamos, no sé, entidades físicas, necesitamos tal y otra cosa. O sea, podemos tener nosotros una mayor cantidad de posibilidades utilizando este software si utilizamos también todas las herramientas que nos da ya directamente Simio. Entonces, ya haciendo esto, vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, cuando aquí se van muchos para abajo, perdón, cuando se llena conversor 1, entonces todos van a tomar conversor 2, y cuando se llena conversor 2, todos van a comenzar a tomar conversor 1. Vamos a verlo un poco más lento. Punto 5. Y estamos. Listo, aquí hay 3, ahora aquí hay 3 arriba, ahora aquí hay 2, y así se van a ir poco a poco. ¿Sí? Siempre tomando, en este caso, sería como, si alguno se lo pregunta, ¿qué pasaría en dado caso de que tengamos aquí, perdón, de que tengamos aquí 0 y 0? Pues es lo que ocurre al inicio. Si se dan cuenta, tenemos 0 y 0. Así que lo que hace Simio es evaluar, pues, estas posibilidades las evalúa de una forma distinta. Como saben, esto es directamente acumulado, así de que si detecta que hay una probabilidad acumulada de 0 y después intenta dividir esa probabilidad acumulada de 0, es decir, que ambos dieron 0 en su probabilidad, 0 y 0, lo que va a hacer Simio entonces es tomar esto como si fuera una probabilidad equiprobable. Ya tiene una prueba de error, por así decirlo, Simio dentro del software, en el cual cuando detecta esto va a devolver un 1, por así decirlo, y aquí también va a devolver un 1 para evitar esas divisiones de 0 que a veces se pueden dar. Pero eso ya es directamente a nivel interno cuando se están manejando estas cosas, que son pues las expresiones booleanas dentro de las expresiones matemáticas. ¿Sí? Bueno, como se darán cuenta, esto ya es pura simulación, solamente nos interesan los resultados a partir de este momento, y con base a los resultados nosotros podemos hacer elecciones de decir cuál nos conviene más, si dejarlo todo como originalmente lo teníamos, si utilizar una probabilidad igualitaria, si utilizar entonces alguna probabilidad extra que nosotros tengamos, o por ejemplo lo que acabamos de hacer, y a partir de esto nosotros podemos seleccionar cuál es la mejor solución, por así decirlo, que podemos implementar a nuestro sistema para hacerlo mucho más eficiente. En este caso podemos decir que la elección puede ser entre E1 y E2, es decir, hacerlo de forma igualitaria o hacerlo directamente por medio de las ecuaciones. Y también podemos verlo con forma del porcentaje. En este caso podemos ver el porcentaje de mejora en, pues, general, por así decirlo. Que estamos de que aquí mejora un 22%, aquí disminuye la mejora, pero también aumenta en un 8%. Hacer una sumatoria y en total, a partir de estos cálculos, decidir cuál opción de mejora vamos a tomar. Como digo, esto ya depende bastante de ustedes, cuál se tomará de elección, si les interesa más utilizar esta opción, la opción E2, porque mejora con, no sé, mejora para casi todos los datos, o la opción E1 porque mejora solamente para el dólar, y no sé, en sus datos vieron de que el dólar se procesa más, o como el dólar se procesa menos, nos interesa muy poco esta cosa, así que nos interesa más el tiempo promedio, no sé, de la libra esterlina y del yen japonés. Ya depende de ustedes, como dije, de la interpretación de datos que se le van a tomar. No sé si hay alguna duda con respecto a todo esto. Bien, si no hay dudas, pues sería todo por la conferencia de hoy. Si alguien necesita el programa o la simulación o los archivos, pues se los voy a estar pasando a su auxiliar después. Así que eso sería todo por mi parte.